de La Paz. Hay una nueva voz en la radio, con libertad de expresión sin mordaza. La verdad es nuestra gran bandera y por eso respetamos la palabra. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión. Déjanos expresar. APLP Radio, voz del periodismo. Tu voz. Ágora, un programa de la Asociación de Periodistas de La Paz. Momento para iniciar el diálogo. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en Ágora, el programa de la Asociación de Periodistas de La Paz, un espacio para el debate, para escuchar nuevas ideas, planteamientos, escuchar sobre la defensa de los derechos humanos. Y esta tarde hemos invitado a la licenciada Alexia Escobar. Ella es experta en asuntos de género, interculturalidad, violencia basada en género, derechos sexuales y derechos reproductivos, salud sexual y salud reproductiva, y también es integrante del Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal. En esa calidad la hemos invitado porque el tema del que vamos a conversar esta tarde es del 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes, Alexia Escobar, bienvenida aquí a la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz, que siempre está abierta a hablar sobre derechos humanos, sobre libertad de expresión, sobre nuevas ideas, sobre un amplio espacio, ¿no? que siempre son ideas abiertas al diálogo, al debate, etcétera, y te doy la bienvenida. Buenas tardes, Marco. Muchas gracias y es un privilegio de estar acá con ustedes. Y buenas tardes a todos los y las radioescuchas. Muy bien. Alexia, el tema de hoy que nos interesa hablar contigo es el tema de el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y quisiera comenzar preguntando a ti, en tu calidad justamente de experta en este tema, ¿cuál es la situación propiamente de la despenalización del aborto en la región? Comencemos por ahí. ¿Cuál es la evaluación que haces, sobre todo en cuanto a la despenalización del aborto? Mira, a nivel regional debemos decir que han habido enormes avances en los últimos años, ¿no? Tenemos el caso de México, por ejemplo, donde el aborto está despenalizado hasta la semana 12. Tenemos en varios de los países de la región la despenalización por causales, es decir, que hay circunstancias en las cuales el aborto no sale, digamos, de la normativa punitiva. Sin embargo, debemos aseverar que a nivel de América Latina y el Caribe todavía está como pendiente el tema de la despenalización total del aborto, ¿no? No tenemos esa figura como tal. Tenemos esta despenalización ya sea en casos de semanas o en algunos casos el tema de causales, pero en todos los códigos penales de la región la penalización del aborto sigue estando vigente, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en países como Europa, ¿no? En Europa, donde ya se ha completamente despenalizado. ¿Cuál es el concepto de despenalizar el aborto, Alexia? El concepto principal de la despenalización es que no esté presente la figura en los códigos penales, ¿no? Que es la circunstancia que todavía permanece en nuestros países.
Por ejemplo, en Bolivia tenemos una figura que se denomina el aborto impune, ¿no? El aborto no punible, pero que está dentro del Código Penal. Entonces, cuando hablamos de una despenalización del aborto, estaríamos hablando de quitar esta figura del Código Penal, que es el objetivo final de todas las organizaciones de mujeres, de las activistas a nivel de América Latina y el Caribe, ¿no? Por eso el título de esta jornada histórica del 28 de septiembre, que es el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. ¿Qué se recuerda específicamente? ¿Algún hecho está vinculado a este Día Internacional? Sí, está vinculado en realidad a una reglamentación, bueno, que salió en el Brasil sobre la libertad del vientre, es decir, que los niños que nacían a partir de esa fecha, el 28 de septiembre, me disculpo, no me acuerdo el año, pero esos niños iban a nacer libres, ¿no? Entonces está como, es muy simbólico porque también está enfocado hacia esa libertad del vientre, ¿no? Que es lo que nosotras también reivindicamos, esta libertad que exigimos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros úteros, decidir cuándo queremos ser madres. Bien, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos y las razones, ¿no?, que llevan a plantear la despenalización del aborto? ¿Cuáles son estos fundamentos en realidad? Los fundamentos están muy relacionados con lo que es la autonomía de las mujeres, ¿no? Es el hecho de que una mujer tiene toda la posibilidad de decidir cuándo iniciar su vida sexual, con quién hacerlo, decidir en qué momento quiere ser madre y cuándo un embarazo ella lo considera no deseado. Y por tanto la maternidad como un hecho maravilloso, fantástico, siempre y cuando sea deseado, sea esperado y sea voluntario. Bien, esto es el ejercicio, se puede decir, de la soberanía sobre el cuerpo. Es el ejercicio pleno, además de lo que denominamos los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? El derecho a la autonomía sobre nuestros cuerpos, que es un cuestionamiento también al sistema actual, ¿no? Bueno, al sistema vigente, en el que tenemos un sistema que en realidad decide sobre los cuerpos, sobre las decisiones de las mujeres, que nos considera de alguna manera en minoridad, como para tomar decisiones informadas y conscientes sobre nuestros cuerpos, ¿no? Que esa es un poco la base de la penalización del aborto. O sea, cuando tú vas escuchando todos los argumentos en contra. ¿Hay argumentos? ¿Cuáles son estos? A ver, hablemos de eso primero. Claro. A ver, bueno, argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Priman desde los argumentos teológicos o de conciencia, religiosos, pero el más fuerte es aquel que apunta que las mujeres como que no sabemos un poco qué queremos, entonces que hay que, digamos, de alguna manera organizar, tomar como control sobre las decisiones que nosotras tenemos, ¿no? No te olvides que hasta hace algunos años, por ejemplo, para acceder a un método anticonceptivo, como es la T de cobre, el dispositivo intrauterino, solicitaban la autorización de la pareja, ¿no? Este es como un pequeño ejemplo de este... Cuando en realidad es un asunto que debería consultarse a la mujer solamente. Por supuesto, que es una decisión que deberíamos tomar solo pareja, nosotros. ¿No? Claro, no pero mira, está ahí presente. Ha estado presente durante muchos años en nuestra, inclusive a nivel normativo, estaba presente solicitar la autorización de la pareja, ¿no? Eso es obviamente algo que ya no está más en nuestra normativa, pero es para que veas cómo hasta sobre el acceso a métodos anticonceptivos había esta idea de que las mujeres no podíamos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos de manera autónoma, ¿no? Bueno, yendo a la historia, creo que eso viene desde el pater familias romano, ¿no? Que además da origen a esto del patriarcalismo, Así ¿no? es. Que un poco ha entrado de la mano en la modernidad ya de la organización del Estado. Es así, tú ves que hay el Estado patriarcal que no deja que la mujer ejerza esa soberanía sobre su cuerpo. ¿Es uno de los fundamentos? Sí, por supuesto, por supuesto, ¿no? Yo diría que es como el principal mandato de que las mujeres no tenemos autonomía, de que otros tienen que tomar decisiones sobre nosotras, y por eso es que también este cuestionamiento de las activistas y de las organizaciones de mujeres es un cuestionamiento
al patriarcado desde defendiendo la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces es como, digamos, la principal reivindicación, porque finalmente es una reivindicación como muy íntima, muy personal también, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres o muchos hombres que pueden considerarse feministas, que están a favor de los derechos de las mujeres, pero, por ejemplo, cuando tocas un punto que se considera muy sensible, como es el caso del aborto, es ahí donde se dividen las aguas, ¿no? Entre los que realmente reconocen firmemente el derecho de las mujeres a decidir y quienes consideran que las mujeres no tenemos las condiciones como para hacerlo. Claro, puede haber una pose de repente intelectual, pero cuando se habla del tema del aborto ahí caen todas las máscaras. ¿Es así? Exactamente, sí, exactamente. Hemos encontrado muchos aliados y aliadas, por ejemplo, en temas como la violencia, ¿no? La violencia contra las mujeres, ahí hay como un consenso. Pero claro, cuando hablas ya del tema del aborto, inclusive cuando hablas del aborto, cuando el embarazo es producto de una violación, es un tema sensible que puede como despertar cierta tolerancia, ¿no?, de algunos sectores. Sin embargo, cuando hablas ya del aborto como un hecho del derecho a decidir de las mujeres sobre cuándo quieren o no ser madres, ahí es donde se levantan ya se otras parten banderas. las aguas. Absolutamente. Bien, pero eso tiene relación, creo yo, con la esencia tal vez conservadora que hay en la región, y aquí tenemos que hablar inevitablemente, digamos, de la cuestión, digamos, que entra por el lado de las religiones, digamos, ¿no? Tal vez primero de la Iglesia Católica y luego de los otros credos y cultos que han ido llegando a la región. ¿Es esta la raíz de ese conservadurismo que hay frente al aborto? Sí, yo diría que en efecto el tema religioso es un componente importante, pero también hay como, digamos, como otros factores, ¿no? Que tienen que ver justamente con la situación que ocupamos las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces, está ligado al tema religioso, está ligado al patriarcado y también, por qué no decirlo, está ligado también o como a ciertas creencias y de las culturas más locales también, ¿no? ¿Cómo cuáles, Alexia? Sí, por ejemplo, en el mundo aymara, en el mundo quechua, ¿no?, en el mundo andino en general, vemos que hay como esta percepción de que, por ejemplo, si no se siguen como ciertas normativas en el entierro de un producto abortado, pueden haber como algunas secuelas para la comunidad, ¿no? O también, por ejemplo, en comunidades guaraníes o del área amazónica, hay en algunas circunstancias ciertos, digamos, miramientos hacia las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo, ¿no? Y esto viene también, obviamente, por un hecho cultural que tiene que ver con la sobrevivencia, digamos, de la mayoría de los embarazos posibles, como parte de la sobrevivencia de la especie, ¿no? Pero son remanentes que han ido quedando y efectivamente eso hace que nuestra región de América Latina y el Caribe sea como más conservadora en relación a estos temas. Sin embargo, vemos que hay importantísimos avances en la región, ¿no? Es decir, lo que está pasando en México, que llevan 10 años de la despenalización parcial del aborto hasta la semana 12, los avances frustrados que han habido en la Argentina, pero también, bueno, está el caso del Uruguay, en Chile se han aprobado nuevas causales. Podemos decir que de Cuba ya tiene despenalizado. Cuba, claro, sí, vamos a hacer la salvedad que Cuba es uno de los primeros países en la región de América Latina y el Caribe donde está completamente despenalizado el aborto. En el caso de México, y cuando ya va una década de la despenalización, ¿cómo es la evaluación de los resultados de despenalizar el aborto? Es bastante optimista. Bueno, voy a clarificar que no es en todo México, ¿no? No es solamente en el estado del DF, en Ciudad de México, donde está despenalizado el aborto. Y pues los resultados son el impacto, digamos, que ha tenido la despenalización hasta la semana 12, se ve ya en datos muy concretos de reducción de la muerte materna por complicaciones
de aborto realizado en condiciones inseguras, una disminución de la morbilidad también, porque no solamente un aborto mal realizado mata a las mujeres, ¿no? Sino que las secuelas que puede dejar en su salud a corto y largo plazo son bastante complejas. Entonces, ya se ven resultados y que, por suerte, en el caso de México, impactan también en otros estados que, aunque no esté despenalizado el aborto, por la cercanía pueden llegar al DF para poder acceder a un aborto en condiciones seguras. Antes de entrar a ese tema que me parece que es el medular, ¿no? El de la salud pública, quisiera preguntarte si es que ayuda que el Estado sea laico, ¿no? Que no solamente se declare, sino que sea laico en el tema de la despenalización del aborto, y cómo, a través, o sea, el hecho de tener libertad de conciencia, libertad de religión, etcétera, ayuda a que el Estado sea laico al tema de la despenalización del aborto. Sí, indudablemente, ¿no? Indudablemente, y es por eso que también una de nuestras consignas, como en Bolivia, como agrupación de la campaña 28 de septiembre, inclusive desde el momento de la Asamblea Constituyente, en el caso boliviano, nuestra pelea ha sido por un Estado laico, ¿no? Efectivamente, el tener, por lo menos en la Constitución, que esté explicitada la laicidad de un Estado, hace que se allanen, obviamente, el camino para poder avanzar, ¿no? En el ejercicio de los derechos, sí, por supuesto. Porque es distinto tener como una religión oficial, Por que además supuesto. se oponga, digamos, al aborto, ¿no es cierto? Por supuesto, sin embargo, también cabe señalar que el hecho de que muchos de nuestros estados en América Latina y el Caribe, pues tenemos como este tema de la laicidad como un punto que puede estar, pero no necesariamente realmente se concreta en lo cotidiano, ¿no? Sí. Y es una cosa que pasa en nuestro país también, ¿no? Claro, pero por lo menos tenemos la etiqueta, digamos. Está ahí el artículo 4, sí. Está ahí el artículo 4. Por lo menos, ¿no? sí. Está sí, por ahí. Sí. ¿Qué se necesitaría para profundizar en esto del Estado laico y que al mismo tiempo favorezca, digamos, el tema de la despenalización del aborto? Yo creo que han habido digamos, algunos avances, sin embargo, resta todavía profundizar como el concepto de qué es la laicidad, ¿no? Tú puedes encontrar, aunque nos consideremos como un Estado plurinacional, como un Estado laico, y hayamos superado el hecho que, por ejemplo, de manera obligatoria todas las autoridades juren sobre la cruz, ¿no? Y vamos así, como paso a paso. Paso a paso. Sin embargo, claro, hay temas como lo que es a nivel educativo, ¿no? Donde todavía tenemos como bastantes retos. Tabús, tal vez, ¿no? Sí, más que retos. Hay algunos es tabús. cierto. Por ejemplo, educación sexual. Creo que todavía ahí tenemos un punto muy débil en esa área, ¿no? Así es. Todavía encontramos que efectivamente a nivel de toda el área educativa, y no solamente en los colegios, sino también en las universidades, ¿no? Vemos que hay todavía como tremendas limitaciones. Claro, tenemos universidades como nuestra Universidad Católica, por ejemplo, ¿no? Bueno, que siempre está como organizando eventos muy específicos, antiderechos. Entonces, sí, todavía tenemos, yo creo que mucho por avanzar. Y a nivel de lo que es la educación en los colegios, pues aunque no tengamos ya la materia de religión, está todavía el hecho presente de que para los maestros y maestras, ¿no? Todos los conceptos, toda la información que entregan a los niños sigue filtrada, ¿no? Por un fuerte componente religioso, ¿no? Es un verdadero desafío, yo creo, encontrar un colegio donde pues tengamos maestros que no tienen todavía este filtro tan poderoso que hace que obviamente pues le pongan siempre su tinte a cualquier tipo de información que brindan, ¿no? Entre ellas, por supuesto, temas relativos a la sexualidad. Exacto. Hablabas del tema de la Argentina y creo que es con el tiempo, y lo estamos viendo, un caso paradigmático en cuanto a esta lucha que hay por la despenalización del aborto, porque fue una media aprobación, vamos a decir, porque venció el tema, se aprobó, que es
es una despenalización, digamos, gradual, ¿no? Es una ampliación de causales para lo que se llama el aborto impune, ¿no es cierto? Se aumentaron las causales, había una discusión, se llegó, digamos, a ganar el debate y la votación en la Cámara de Diputados, pero en el momento de la votación de la Cámara de Senadores, ¿qué pasó ahí, a tu juicio? ¿Cómo analizas tú el tema concreto de la Argentina? Bueno, ya las compañeras cuando hicieron el mapeo de lo que iba a pasar en el Senado, sí tenían como una figura clara, ¿no? De que se iba a perder. A pesar de eso, se ganó en las calles, ¿no? Ya se había ganado la batalla en las calles. Con una gran movilización. Con una gran movilización, que creo que lo interesante en el proceso de la Argentina es que, a diferencia de lo que pasó en otros países, las argentinas lograron como ver a todo el continente, ¿no? Y la solidaridad con la causa no solamente fue en América Latina y el Caribe, sino también fue en Europa, en África, ¿no? Hay la páginas, pañoleta verde, decíamos, ¿no? Exacto, Que llegó a toda verde, ¿no? se ha internacionalizado, ¿no? Yo creo como símbolo, Sí. además de por la despenalización del aborto y por la solidaridad con Leí la, una declaración de con la Susan causa. Sarandon también a favor de, ¿no? Sí, a favor por de la supuesto, despenalización. por estaba ahí. supuesto. Y lo interesante en la Argentina es que en las calles no solamente estaban las jóvenes, ¿no? Realmente estaban mujeres de todas las edades, incluyendo niñas. Entonces, realmente fue una movilización que logró impactar, yo creo que, me animaría a decir, a nivel global, ¿no? Ujú. Y ese ha sido como un baño de optimismo para las activistas, obviamente, en todo el continente, y es por esto que nosotras también para el 28 de noviembre estamos reivindicando la pañoleta verde, ¿no? Las movilizaciones que se van a hacer en todo el país. Interesante. Bien, pero se quedó ahí en el Senado. Se no quedó fue en el más allá de la Senado, reforma. exacto, se perdió en el Senado y pues sí, el sistema que ellos tienen es parecido al nuestro, ¿no? Tiene que haber una aprobación en diputados y en Senado para que esta sea promulgada. Macri se había comprometido a promulgar si es que era aprobada en Senado, pero lamentablemente esto no ha ocurrido. Sin embargo, se ha perdido una batalla, no la guerra, y obviamente van a volver. No es la primera vez, ¿no? Cabe decir que no es la primera vez que en la Argentina se plantea el tema de la despenalización, y pues no será la última, obviamente, ¿no? Seguramente en un par de años van a volver a colocar el proyecto de ley y ojalá que esta vez corran con más suerte. Sin embargo, el avance yo creo que ha sido importantísimo porque ha sido un tema que se ha empezado a discutir no solamente en las calles, sino en las casas, ¿no? En los púlpitos. Sí. Entonces, creo que el tema de la despenalización social es también otro componente importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos también el sistema de causales, es decir, motivos en los que el aborto no está penalizado o tiene este rango de impune, pero no los conocemos porque hay una penalización social muy fuerte todavía que hace que pues no nos demos por enterados, ni como sociedad civil, ni como sector médico, ni como sector judicial, ni la policía. Todos preferimos vivir como en un digamos, en un mundo en el que el aborto está penalizado, ¿no? Y ahí nos quedamos y no avanzamos más allá. Y yo creo que ese es el enorme logro en la Argentina, ¿no? Que se puede hablar de este tema como un tema de derechos, que hay como un consenso social en que se tiene que respetar, la sociedad tiene que respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, respetar su autonomía, y por tanto ese ya es en sí un enorme logro, ¿no? Aunque en los papeles bien falte todavía lo formal, ¿no? Pero Así en eso justamente se habla de la actuación concretamente de un lobby, ¿no? De parte de la Iglesia Católica, muy poderoso, muy fuerte el lobby, y también, bueno, de los mismos senadores que, sobre todo del norte argentino, que son de la parte más conservadora de Argentina, ¿no es cierto? Esto ha sido así. ¿Cómo has visto tú este proceso? Sí, efectivamente, la presión que han recibido los senadores ha sido como muy fuerte. Es interesante que cuando uno ve además quiénes fueron los que
estaban a favor y en contra, ¿no? Las mujeres por igual, unas a favor, otras en contra. Pero en el caso de los hombres, realmente la mayoría de los hombres presentes en el Senado votó en contra, ¿no? Es Claro. ahí donde En la clásica visión esa de que, o sea... y ahí yo es soy donde el que sale decide. la rebeldía de decir cómo los hombres pueden votar sobre un asunto de tema mujeres. que es, además es un tema de la sociedad, evidentemente, pero es un tema que nos compete tanto a las mujeres, ¿no? Y los principales que se oponían. que se ahí. oponían fueron los hombres, ¿no? Ujú. Sobre todo senadores hombres. Ujú. Entonces, a pesar de toda la presión que hicieron las compañeras en las calles, ¿no? Porque evidentemente si tú eres un político, eres un senador y tienes multitudes en las calles, claro, tampoco les ha tenido que ser fácil tomar una decisión, pero evidentemente Porque tenían... contaban los votos, digamos, ¿no? Exacto, ¿No? pero evidentemente se los tenía como muy clasificados, ¿no? Con nombre, apellido, quiénes eran, y claro, la presión social fue muy fuerte, pero efectivamente el avance que ha habido, es decir, que tampoco han sido como, no, ha sido una votación que ya se sabía que desde un inicio que se la tenían perdida, no hubieron mayores cambios al final, pero en algún momento se van a mover las fichas y ojalá pues inclusive si hubieran una otra correlación entre hombres y mujeres en el Senado, probablemente las argentinas tendrán mejores opciones. Ujú. Vamos un poco, ahora nos situaremos en el país y lo primero que quiero preguntarte es, nosotros hemos atravesado por un proceso destituyente y un constituyente, Sí. es decir, ¿no? Para el Estado. En esta oportunidad de la Asamblea Constituyente estuvo presente el debate de la despenalización del aborto. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron sus hitos? ¿Por qué si era una oportunidad tan grande de reformar todas las bases del Estado, ¿por qué no entrar por el lado de la constituyente con el tema de la despenalización del aborto? Bueno, mira, como campaña 28 de septiembre nosotros hicimos una propuesta, ¿no? Mm. A la Asamblea Constituyente. Y en realidad se conformó como un pacto ya en ese momento de varias organizaciones de mujeres que teníamos como una Ujú. agenda mínima. Y en esta agenda mínima obviamente estaba el tema de la despenalización del aborto. Pero el contexto de la Asamblea Constituyente fue un contexto donde la presencia de los asambleístas que pertenecían a algún tipo de iglesias, no católicas, sino de las iglesias evangélicas, fue muy fuerte, ¿no? Ujú. Empezando por doña Silvia Lazarte, presidenta de la Asamblea Constituyente, que pertenece a una iglesia evangélica. Y fue tan fuerte que en realidad al final terminamos, en lugar de pelear por avanzar, nuestra pelea se redujo a no dar un paso atrás, ¿no? Y de hecho, en algunos temas, como el tema del matrimonio, por ejemplo, sí se dio un paso atrás. En relación al tema del derecho a la vida, tuvimos que, por suerte, tuvimos el apoyo de algunas asambleístas que en ese momento estaban en el MAS, como Marcela Rebollo, por ejemplo, que pelearon para que no se incluyera derecho a la vida desde la concepción, porque nuestra anterior constitución no estaba, pero en esta sí se pretendió incluir el derecho a la vida desde la concepción. Se logró ahí frenar. Sobre el tema del matrimonio, por ejemplo, la Constitución, nuestra anterior Constitución reconocía que el matrimonio es la unión entre dos personas. Así se quedó en Sucre, y en Oruro cambiaron a un hombre, una mujer, ¿no? Que es la del 2009, la actual. Exacto, la actual, en la del 2009. Entonces, por ejemplo, esa se constituye una barrera para el matrimonio igualitario, ¿no? Cosa que en nuestra anterior Constitución, por lo menos, o sea, estaba abierto. hablaba, es la unión entre dos personas y no se especificaba el sexo o género de esas personas, ¿no? Cosa que actualmente en nuestra actual Constitución sí está. Se ha ido un poco para atrás, como dices. Así es. Entonces realmente fue muy difícil como avanzar. Ya te digo que tuvimos, o sea, la pelea en relación a
a que en el artículo 1 no estuviera el derecho a la vida desde la concepción. Que es una concepción clásica de la Iglesia Católica. Así de es, la religión, ¿no? así es. Pero nuestra anterior constitución no estaba y es en esta nueva, ¿no? En este Estado plurinacional remozado, se hubiera Remachado un incluido, poco. inclusive con esa, Claro. con el cambio en ese artículo, ¿no? Sin embargo, sí tenemos el artículo 66, que reconoce el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y ese sí consideramos que ha sido un avance, ¿no? Ahora, lo que falta, obviamente, es ponerle más cuerpo a nivel del marco normativo a ese ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, y que ahí podríamos mencionar que el primero, pues, de los derechos reproductivos es la maternidad voluntaria, ¿no? Entonces, esa podría ser, de alguna manera, una puerta de entrada. Ahora, a nivel constitucional tenemos una sentencia, ¿no? Una sentencia constitucional que el año 2014 hace una interpretación en relación a los artículos relativos al aborto impune, que figuran en el Código Penal, y pues esta sentencia constitucional nos plantea que se retira la autorización judicial cuando ese embarazo es producto de violación, que era una enorme barrera. Traba, digamos, ¿no? Una traba enorme. Sí. Exactamente, y que ahora, pues al ya no requerirse, digamos, la autorización judicial, podríamos suponer que esa barrera se ha superado. Sin embargo, siguen habiendo denuncias, ¿no? Hasta hace poco, hace 3 semanas, el caso de una niña de 9 años, embarazada, producto de la violación de un hermanastro. A esa niña, a la familia de esa niña le han pedido una autorización judicial, ¿no? Entonces vemos que esto que comentábamos de la penalización social sigue presente, porque aun cuando nuestra legislación vigente, la sentencia constitucional establecen ya las condiciones para el aborto impune, pues siempre van a haber policías, fiscales, médicos, ¿no? Que van a poner barreras que limitan el acceso de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres a un aborto seguro en un hospital. Bueno, y el otro hito en cuanto a lo legal era el nuevo código del sistema penal, ¿no es cierto? Que creo que también fue una discusión muy amplia, ¿no? Y en el cual, en el artículo sí se planteaba una ampliación de las causales. ¿Cómo vieron ustedes el tema? Sí, bueno, esa es como, digamos, nuestra frustración más reciente, ¿no? Efectivamente, en el Código Penal, en diciembre del 2017, se aprueba un código, se promulga inclusive un código. Ya estaba, sí, ya era tenía, ley. Ya era ley. Ya era ley, que tenía un artículo 153, y el artículo 153 básicamente reforzaba los artículos que están, que ya teníamos en el antiguo Código Penal del aborto impune, relativos a la interrupción legal del embarazo, cuando el embarazo es producto de violación, cuando pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, y se incluía el aborto sin causales, digamos, hasta las 8 semanas, que también era, digamos, un tiempo un poco conservador, porque en realidad lo ideal hubiera sido tener por lo menos las 12 semanas que tienen en México, ¿no? Pero en el tira y afloje de la negociación fueron bajando el número de semanas hasta la semana 8. Y luego estaban unas causales muy interesantes que, digamos, sobre las que todavía se puede trabajar, que es el solo hecho de ser niña y adolescente te daba derecho a una interrupción legal del embarazo, como causal, digamos, ¿no? En este sistema de causales. Bueno, ya sabemos lo que pasó con el código. Realmente, digamos, se fue el código, o se fue este artículo 153. Ya tuviera algo bueno o algo malo. Sí, se fue. ¿Ah? Lo que nos queda es que de todas maneras, a nivel de la normativa en el sector salud, un tema que sí tenemos que revisar es el impacto del embarazo en niñas y adolescentes. De hecho, nuestra normativa y el Código
niño, niña y adolescente presumen que el embarazo a menores de 14 años es producto de un delito, del delito de violación. Por tanto, esas niñas, estamos hablando niñas menores de 14 años, tienen derecho obviamente a una interrupción legal del embarazo sin barreras, a la brevedad posible, atendidas con prontitud, y que no tengan esas niñas y sus madres y familiares que recorrer todo un periplo de un establecimiento de salud a otro, ¿no? Porque las llevan a un establecimiento, se niegan a realizar la interrupción allá, las refieren a otro establecimiento. En realidad se ponen una serie de barreras que lo único que hacen es poner en riesgo la salud y la vida de esas niñas. En el caso de las adolescentes, que podríamos presumir, estamos hablando de menores de 19, muchachas de 15 a 19 años, que un embarazo obviamente también puede ser producto de violencia sexual, pero en caso de que fuera un embarazo producto de relaciones consensuadas, donde no ha sido unas relaciones con protección y por tanto producto de ello, digamos, surge un embarazo no deseado, las estadísticas a nivel internacional nos dicen que el embarazo de un adolescente pone en riesgo su vida y tiene secuelas graves para su salud a futuro, ¿no? Hay mucha literatura, mucha evidencia que muestra que el embarazo en las adolescentes, en las menores de 19 años, es un embarazo que se puede considerar, que se considera de hecho de alto riesgo y que por tanto, como una medida de salud, nosotros en Bolivia, que tenemos la causal salud, podríamos promover también que estas adolescentes puedan tener derecho a un aborto legal en un hospital, un aborto legal y seguro en un establecimiento de salud. Porque ese embarazo está poniendo en riesgo su salud y potencialmente está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Esto es muy interesante porque en este sistema de causales, en el caso de Bolivia, sí tenemos el aborto impune o no punible en estos dos casos, ¿no? Cuando el embarazo es producto de violación y cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer. Esto, digamos, es un tipo de normativa que tal vez no es muy conocida, que aunque a nivel de, digamos, del Ministerio de Salud, hay normativa que ya se ha aprobado y que está vigente hace muchos años, pero a veces falta como la voluntad política para difundir esta información, para que la población conozca, que se haga carne de esto y que pueda exigir que efectivamente ese derecho se respete, ¿no? Claro. En los establecimientos de salud. Una cosa que por el momento no ocurre. Y nos encontramos con casos dramáticos, ¿no? Inclusive de mujeres que se enfrentan a un cáncer y están embarazadas y muchas veces los médicos dicen, bueno señora, usted va a continuar con su tratamiento de quimioterapia cuando concluya su embarazo, ¿no? O sea, termine primero su embarazo. Entonces, no se pone en el centro de la atención la salud y la vida de esa mujer, de esa niña o de esa adolescente, ¿no? Y este es un tema en el que todavía como país tenemos mucho que hacer y tenemos un Estado garante de derechos que también tiene que asegurarse de que la vida y la salud de las mujeres siempre esté como en la primera trinchera. En realidad, bueno, el tema de la despenalización del aborto es un problema de salud pública. ¿Cómo se fundamenta este tema? Es decir, de que la despenalización realmente es un tema que contribuiría, digamos, a la salud de la mujer. ¿Cómo se argumenta esto, Alexia? ¿Cuáles son los fundamentos de esto? Mira, los fundamentos se basan en la evidencia, ¿no? En los datos. Bolivia tiene una historia de, digamos, de investigaciones que se han realizado en relación a la mortalidad materna. Y los estudios que tenemos, básicamente que son estudios que están basados en encuestas postcensales, tanto del año 2001 como del año 2011, nos muestran que a nivel nacional el aborto es causante es la tercera causa más bien de muerte materna, ¿no? Esto quiere decir que
mujeres de todas las edades y de todas las condiciones sociales ponen en riesgo su salud y su vida al momento de interrumpir un embarazo que ellas, por X o Z razón, lo consideran no deseado. Por tanto, es una causa fácil de prevenir, ¿no? Si nuestro Estado pudiera garantizar a esas mujeres una interrupción de ese embarazo en condiciones seguras y en servicios, en establecimientos de salud, en caso que se requiera, aunque con los avances de la tecnología, también una mujer puede tener derecho a una interrupción segura de un embarazo, con lo que se denomina el aborto médico, en la seguridad y la privacidad de su casa, ¿no? Entonces, el hecho de que mueran mujeres por causas evitables pone en entredicho cuál es la capacidad que tiene el Estado para realmente resguardar la salud y la vida de las mujeres, ¿no? Y el hecho de que muchos de esos embarazos estén debidos, por ejemplo, a la falta de acceso de las mujeres a un método anticonceptivo, también mucho más aún, porque obviamente tienes la situación de los embarazos no deseados productos de violencia sexual, que son los más dramáticos, pero también están aquellos embarazos producto de la falta de uso de un método anticonceptivo moderno, ¿no? Porque, digamos, esta historia que todavía en algunas de nuestras estadísticas aparezcan como métodos anticonceptivos, no sé, el retiro o el calendario, ya son métodos que inclusive en alguna literatura se los denomina folclóricos. Entonces, todo esto también nos remite nuevamente al tema de la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es el hecho de que pues muchas mujeres no asumen, digamos, esta condición de autonomía para utilizar un método anticonceptivo para prevenir un embarazo no deseado. Y también tienes la situación desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Si bien la mayoría de los métodos anticonceptivos están como muy enfocados en las mujeres, tú tienes también a unos hombres irresponsables absolutamente. El único método para los hombres, digamos que hasta el momento está vigente fuera de la vasectomía, que ya es un método, digamos, permanente, pero como métodos temporales es el condón, ¿no? Pero en nuestra normativa, los hombres no tienen derecho a acceder a un condón. Es decir, tú, hombre de 40 y tantos años, no puedes ir a un establecimiento de salud y pedir un condón que se te entregue de manera gratuita. Los condones se entregan a las mujeres, ¿no? A las mujeres en edad fértil, para que ellas convenzan y seduzcan a sus parejas para que utilicen el condón. Claro. Entonces, si es que aceptan además, ¿no? Así es. Entonces ahí también tenemos otra vez esta como colocación de la responsabilidad de la prevención del embarazo no deseado, muy enfocado solamente en las mujeres, y los hombres no asumen ninguna responsabilidad, aunque luego son los primeros en salir en Facebook y en las redes sociales a oponerse, por ejemplo, al aborto, ¿no? O tenemos el caso de estos senadores argentinos que evitaron que se aprobara esa ley. Sí, bien, pero la alternativa cuando no hay un sistema de salud a cargo del Estado que pueda facilitar, digamos, ¿no?, estas interrupciones de embarazos, es, digamos, recurrir a los centros clandestinos, ¿no? Y es eso justamente lo que causa, sobre todo, esa inseguridad y ese alto porcentaje de mortalidad materna, ¿no es cierto? Mira, en realidad ha habido, yo creo, como un enorme cambio, ¿no?, en los últimos años. El tema, digamos, que a mí me enganchó con la defensa de la despenalización del aborto. En 1993 yo estaba en Potosí en una charla con personal médico y estábamos hablando sobre la necesidad de atender a una mujer que llegaba con un aborto complicado como una emergencia de salud. Y pues en medio de la charla, que era entre sensibilización y capacitación, pues no faltó una médica interna que comentó y dijo, bueno, entonces un aborto complicado es una emergencia a nivel de una emergencia obstétrica, ¿no? Es decir, una emergencia que está atentando, que puede poner en riesgo la salud de la mujer.
Y ahí esta médica dijo, bueno, nosotros en el hospital Bracamonte, ¿no? En Potosí, tenemos una señora que ha llegado y que está con un aborto incompleto, pero no la hemos podido atender porque habían otras prioridades. Bueno, estamos hablando de hace ya bastantes años, sin embargo, esta figura no ha cambiado, ¿no? Cuando llegamos a ver a esa mujer, te hago corta la historia, ella se había introducido un palillo de tejer para provocarse un aborto. Era bastante joven y efectivamente no la habían operado porque el quirófano estaba ocupado, pero además la trabajadora social estaba preocupada porque ella había llegado sola, entonces no sabían cómo iban a pagar, ¿no? Estamos hablando de 1993. Y bueno, tuvimos que hacer como toda una intervención para que atendieran a esa mujer y le salvaran la vida, ¿no? Esta situación de la insalubridad, digamos, o el riesgo del aborto va desde mujeres que atentan contra su propia vida. En los datos que te doy de muerte materna decimos que el aborto es la tercera causa de muerte materna directa, pero es muy preocupante en el país el número de mujeres que se suicidan estando embarazadas, ¿no? Podemos presumir que es porque se encuentran ante la disyuntiva de no querer continuar con un embarazo no deseado. Entonces, el peso es bastante fuerte. Si sumamos a las que murieron intentando interrumpir ese embarazo y a las que decidieron interrumpir su vida, definitivamente. Entonces, efectivamente, las mujeres recurren a servicios de salud que pueden ser no necesariamente clandestinos, ¿no? Pueden ser servicios que tengan todos los permisos de ley, pero donde se encuentran con personal de salud que no tiene la capacidad suficiente como para realizar una interrupción en condiciones seguras, ¿no? Y también está la posibilidad que tenemos las mujeres de acceder al aborto médico, es decir, existen medicamentos que están disponibles, inclusive están disponibles las chifleras, venden Sí. estos medicamentos, no son de difícil acceso. Lo que falta es como mayor información sobre cómo utilizar esos medicamentos, ¿no? Entonces, al no saber cómo utilizarlos en las dosis correctas y demás, bueno, las mujeres pueden poner también en riesgo su salud y su vida, ¿no? Efectivamente, el aborto siendo realizado en condiciones seguras es pues más seguro que un parto, inclusive. Más seguro que un parto. ¿Y qué condiciones tendría el Estado para ofrecer esas condiciones, ¿no? Seguras, tomando en cuenta que nuestro sistema de salud no es de los mejores? ¿El Estado podría afrontar una responsabilidad como la despenalización del aborto, que abriría un campo en la salud pública, un campo grande, ¿no?, y extenso, que debería dar una atención en salud buena? Sí, por supuesto, tiene las condiciones, ¿no? Volviendo a esta historia que te contaba del 93, 3 años después, en 1996, salió el seguro de maternidad y niñez, ¿no es cierto? Este seguro garantizaba la atención del parto, bueno, de los cuidados prenatales y del parto y la atención de los menores de 5 años en un inicio. Todavía no incluía la atención a las mujeres que llegaban con un aborto complicado a los establecimientos de salud, es decir, la mujer que iba a parir, que llegaba con el marido, la pareja o con la familia, no pagaba nada, pero la mujer que llegaba con una complicación de aborto, generalmente llegaba sola, asustada, ya complicada, y tenía que pagar, ¿no? Eso ocurría en 1996. Y a partir del 98 se incluyó una prestación específica para la atención de lo que actualmente se conoce como la atención de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Entonces, el personal de salud y los establecimientos públicos de salud han sido, en el curso de todas estas décadas, capacitados en el uso de tecnologías nuevas para la atención de abortos incompletos, ¿no?, de abortos que llegan con algún tipo de complicación, y por supuesto que tienen las condiciones como para realizar unos abortos seguros
y el Estado como tal sí tiene esta posibilidad, ¿no? Porque te digo, de hecho, un aborto realizado en condiciones seguras por un personal calificado, que tenga los insumos necesarios, ya sea para un aborto médico o por un aborto quirúrgico, pues las condiciones, en condiciones, inclusive en un primer nivel de atención, en condiciones seguras, un aborto es más seguro que un parto. Ujú. Bien, tú hablabas de, bueno, de la campaña del 28 concretamente. ¿Qué actividades contempla esta campaña? ¿Qué es lo que van a hacer justamente para el Día Internacional, ¿no? Bueno, la campaña contempla básicamente acciones callejeras, ¿no? De Ujú. movidas callejeras. El día viernes, por ejemplo, acá en La Paz, al mediodía, en la Plaza del Estudiante, vamos a tener una actividad. Em, el día de mañana hay un almuerzo trabajo dirigido a periodistas, básicamente sobre el tema de embarazo no deseado y también el embarazo obligado de las niñas y adolescentes. Entonces hay una serie de actividades, de movilizaciones, de pronunciamientos, ¿no? Porque es como, digamos, el día en el año en que está enfocado por esta reivindicación, em, que está enfocada en esta oportunidad en la despenalización total del aborto como una exigencia de los movimientos de mujeres, pero también traer digamos, traer a este recordatorio y a este imaginario colectivo lo que ya está vigente en nuestro país, ¿no? Ujú. En algún momento eh, sí cabe reconocer que hay circunstancias en que el aborto ya es legal en Bolivia o no es punible en todo Ujú. caso, como son estas causales sobre las que estamos conversando y que por tanto es muy importante hacer este énfasis eh, para, para que la población en general lo sepa, recordarles a los médicos y recordarles también a los operadores de justicia. Ujú. ¿Y cómo es propiamente desde tu experiencia, Alexis Escobar, cómo es el boliviano frente a la idea de la despenalización? Tú has estado trabajando en esta área, pero ¿cómo ves al boliviano? ¿Es muy conservador? ¿Está abierto a nuevas ideas? O sea, entiende que esto forma parte de los derechos humanos, entiende que es parte del ejercicio de la soberanía del cuerpo de las mujeres. ¿Qué tendencias hay? ¿Cómo ves Mira, en la sociedad? hay encuestas de opinión que se han hecho, Mm. ¿no? Sobre este tema y pues sí hay como una tolerancia, digamos, al tema del aborto cuando el embarazo es producto de violación o cuando Mm. pone en riesgo la salud de la mujer, ¿no? Como decíamos, los temas, estos son como, digamos, los temas de consenso. En general yo creo que estamos avanzando Mm. hacia una despenalización social del aborto, ¿no? Porque de hecho cuando se discutía el Código Penal, por ejemplo, los temas eran la negligencia médica, el derecho a las iglesias a reunirse, pero se habló poco. Mm. Desde nuestra óptica se habló poco sobre el tema del aborto como tal, ¿no? Así que, si bien somos un país todavía con una tendencia un tanto conservadora, bueno, como hemos visto en los acontecimientos, digamos, muy recientes, el caso de esta niña de 12 años, ¿no es Mm. cierto?, que llegó a un establecimiento de salud, eh, desde la perspectiva inclusive en la que los periodistas en los medios de comunicación abordaron el tema, ¿no? Ujú. ¿Cómo se abordó en los medios? Qué interesante. Fue desde una mirada, yo creo que el hecho de la edad gestacional movió mucho, ¿no? El Mm. hecho que fuera un embarazo de 33 semanas, ¿no? Ujú. Muchas de nuestras colegas hablaban de el niño, ¿no? El niño que nació, y hacía como referencias, digamos, con mucha carga emotiva, Mm. eh, cuando el informe forense ha mostrado de que ese feto ya estaba muerto en el vientre de la niña, ¿no? Y que la acción más bien de los médicos que la atendieron fue salvar la vida a la niña, porque un óbito fetal es causa de muerte materna. Ujú. Entonces, sí, todavía este hecho, digamos, sí nos mostró una tendencia como más conservadora, pero insisto que depende mucho de las personas, ¿no? Es decir, de los periodistas que abordaron el tema, eh, de los opinadores de opinión que sí tuvieron como
una carga muy simbólica por el hecho también de la, insisto, ¿no? De la edad gestacional, que se trataba de un embarazo de 33 semanas, en fin. Cuando en realidad nuestra legislación no pone un límite gestacional, ¿no? Si tú estás embarazada producto de una violación, tienes derecho a interrumpir ese embarazo en cualquier momento de ese embarazo, o cuando un embarazo pone en riesgo tu salud o pone en riesgo tu vida, no importa si son 33 semanas, 34, 35, en realidad no hay un límite gestacional, ¿no? Pero esto es algo de lo que se habla poco, ¿no? Queremos pensar en el aborto probablemente en las 8 semanas, como estaba en la propuesta al Código Penal, y es también un poco la falta de información de la población, de los mismos periodistas, médicos, policías, que claro, en determinado momento distorsionan la realidad y ponen en primera instancia sus opiniones más personales, ¿no? Probablemente sus creencias, antes de lo que dice la evidencia o lo que dice la normativa que está vigente en nuestro país. Bien, ¿qué nos hace falta, qué dirías tú que nos hace falta para que esta discusión sea más amplia, más abierta, más horizontal, si quieres, para avanzar, digamos, hacia el tema de la despenalización? Yo creo que viene en paquete, ¿no? Es un paquete, es decir, el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es parte de un paquete que tiene que ver con una sociedad más igualitaria, más tolerante, respetuosa del derecho de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos todavía un largo trecho por andar. Creo que a nivel del país probablemente nos ha ido mejor con nuestros derechos políticos, ¿no? En relación a temas como la paridad, pero en otros temas todavía nos falta mucho, y tiene que ver no solamente por el reconocimiento del derecho, pero también por asumir como responsabilidades, ¿no? Porque el hecho de la sexualidad y la reproducción es un tema de dos, ¿no? Y ahí hay un fuerte foco en el tema de los derechos, las responsabilidades de las mujeres, pero a veces hablamos poco de los hombres, hablamos poco de la paternidad, ¿no? Del asumir las responsabilidades, y también por eso decimos que este Estado o esta sociedad es abortiva en el momento en que no da condiciones como para que las mujeres puedan decidir libremente sobre su sexualidad, sobre su reproducción, o en caso que decidan continuar adelante con un embarazo, no hay condiciones, ¿no? Para que las mujeres puedan llevar adelante estos embarazos, si quisieran hacerlo así, porque realmente vivimos en una sociedad que todavía le pone un peso muy fuerte de responsabilidad a las mujeres, y el Estado como tal no asume las responsabilidades que le tocan, ¿no? Bien, ¿cuál es, ya estamos ya en la recta final, Alexia, pero cuál es tu idea central o lo que quisieras decir para este 28 de septiembre, ¿no? Para decirles, digamos, a los que nos están escuchando, a los amigas que nos están escuchando, y ¿qué les dirías a ellos sobre este día tan simbólico del 28 de septiembre? Pues que la lucha por la despenalización del aborto es una lucha a la que no vamos a claudicar, ¿no? Se ha frustrado con la derogación del Código Penal, sin embargo es nuestra bandera, pero mientras tanto se dan las condiciones para una revisión del Código Penal o una revisión inclusive de nuestra Constitución. Pues nos parece muy importante recordar que el aborto en algunas condiciones es legal en el país, que es importante que eso lo sepamos todas y todos, cuando el embarazo es producto de una violación, y también cuando ese embarazo pone en riesgo la salud o la vida de las mujeres, ¿no? Y vuelvo acá a recordar el hecho de que el embarazo en niñas y adolescentes pone en riesgo su salud y su vida. Entonces es importante pues buscar información y digamos unirnos también a nivel de las organizaciones de mujeres, unirnos de mecanismos que nos permitan
superar las barreras que pone el actual sistema de salud, la legislación vigente, para que niñas y mujeres puedan ejercer su derecho a decidir. Muy bien, Alexia. Muchas gracias, Alexia Escobar, experta en temas de género, en derechos sexuales y reproductivos. Te agradecemos mucho por la visita y esperamos contar en otras oportunidades contigo. Nos interesa mucho debatir estos temas, que se difundan, que se hable sobre ellos, que haya mucha información, que se abra, es decir, que se abra un poco el debate, ¿no? Y en eso estamos en la radio y esperamos contar contigo en otra oportunidad, Alexia. Con muchísimo gusto, ha sido un verdadero placer compartir esta tarde contigo y pues, por supuesto, estaré en cuanto me convoque. Muchas gracias, amigos, amigas, y estaremos en una próxima emisión de Ágora la próxima semana. Hasta entonces. Ágora, un programa de la Asociación de Periodistas de La Paz. Soy Mario Maldonado, he sido presidente en 3 gestiones de esta asociación de periodistas. Me agrada muchísimo que este sea un vehículo de expresión de los periodistas que necesitan en muchos casos decir no la verdad que uno quiere, sino absolutamente la verdad que corresponde. Lo que decía esta periodista Amanpour de la CNN, yo no busco ser neutral, sino decir la verdad. O sea que la verdad está por encima de cualquier cosa, no de coyunturas ni de intereses, ¿no? Entonces, que sirva la radio y la misma página web para que sea una forma genuina de expresión del periodismo boliviano. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión.